Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente. Otro nuevo día que el Señor Dios Todopoderoso nos regala. Espero que sea un gran día para cada uno de nosotros. Y hoy estamos aquí nuevamente en nuestra cita diaria para estudiar la lección de escuela sabática. Hoy estudiaremos la lección correspondiente al martes 16 de mayo, un engaño no tan sutil. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, mi Señor y Dios, porque nos has regalado otro día más, un nuevo día más de vida que tú nos regalas. Gracias, Padre, porque en tu inmenso amor tú siempre estás a nuestro lado y siempre nos regalas estas cosas tan lindas, el poder tener un nuevo día de vida, el poder tenerte, Señor, a nuestro lado en todo momento. Ahora queremos la presencia del Espíritu Santo para que nos abra nuestra mente, que nos dirija en nuestro estudio y que podamos comprender todo lo que tú traes para nosotros en este día. Todo te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Aquí vamos entonces con el estudio para hoy, martes 16 de mayo. Ha habido por parte de Satanás un constante esfuerzo por destruir lo singular, lo particular, lo precioso, pero lo único al mismo tiempo de la creación de Dios. Y la forma que generalmente Satanás utiliza es la falsificación. Él siempre falsifica las cosas de Dios para tratar de distraernos de las cosas que el Señor quiere para nosotros, para que nosotros hagamos las cosas no como Dios, como nuestro Señor nos manda, nos pide, sino que busca la manera que nosotros hagamos las cosas como mejor nos parece, o mejor dicho, como mejor le parece a Él. Él constantemente falsifica las cosas del Señor. El Señor dice, guarda el día séptimo, Él dice, no, guarda el día primero. El Señor manda el mensaje de los 3 ángeles para reunir a sus hijos para el tiempo final, y Él envía a sus 3 espíritus a manera de ranas, como dice el libro de Apocalipsis, para reunir a todos los que no quieren seguir a Dios según las normas y según lo que el Señor quiere, para reunirlos a la gran batalla del gran día del Señor, a la batalla del Armagedón. Él constantemente está falsificando las cosas de Dios para tratar de desviar al ser humano. Y lo que no podemos hacer tú y yo como cristianos es dejarnos embaucar por Satanás. Y la única manera que tenemos para no permitir ser embaucados por Satanás, lo que tenemos que hacer es estudiar la palabra de Dios con toda diligencia, constante y a profundidad. Y eso es lo que hacemos aquí, en este precioso día. Y pues, retomando el tema con el que venimos hablando, una de las falsificaciones que ha tratado de introducir Satanás, y que lo ha hecho con relativo éxito, es decir, vale, Dios es la causa principal de la vida en este planeta. Él es la causa principal de la creación. Pero no todo llegó a la existencia de manera inmediata. Dios es la causa primaria, es quien, por así decirlo, le da cuerda y mete el impulso inicial a la creación, pero el llegar al punto donde la creación está toma cientos, miles y millones de años. Por así decirlo, el método por el cual el Señor pudo traer a la creación todo cuanto existe, el método de la creación es la evolución. Cientos, miles y millones de años
de selección natural, de selección del más fuerte, es lo que la evolución teísta intenta enseñar. Esto lo hacen con el intento de hacer armonizar, entre comillas, los datos científicos. Que esos datos científicos están sesgados, no son científicos porque están sesgados por las mentes que quieren dejar por fuera a Dios. Si la ciencia realmente quisiera ser una ciencia útil para la humanidad, sería una ciencia que intentara reivindicar las cosas que la palabra de Dios dice, que intentara hacer armonizar lo que el mundo y la ciencia pueden aportar a través de la investigación, a través de la experimentación con la palabra de Dios, pero de la manera correcta, no intentando hacer armonizar las ideas del hombre, no intentar hacer que la Biblia se armonice con las ideas del hombre, sino que las ideas del hombre se armonicen con la palabra de Dios. No sé si me entienden. La idea no es que el hombre imponga sus ideas a la palabra de Dios, como lo que ocurre con la evolución teísta. Los supuestos datos científicos dicen que debemos ir por un lado y entonces ellos dicen, no, entonces la palabra de Dios tenemos que interpretarla según los datos que el hombre ha encontrado. Eso no funciona así. Los hombres deben llevar y encauzar sus investigaciones según los datos que la palabra de Dios ofrece. Es al contrario. Los periodos largos de la creación, según la evolución teísta, entonces, de esta manera, la creación y la tierra tienen miles y millones de años de creación. Pero eso definitivamente no armoniza con la palabra de Dios. Eso, como dirían vulgarmente y jocosamente, eso no pega ni con cola. Porque la palabra de Dios no nos lo permite hacer. Eso lo podemos hacer solamente saltándonos a la misma palabra de Dios, imponiendo nuestra propia voluntad y nuestras propias ideas, e ignorando las claras aseveraciones que tiene la palabra de Dios con respecto a eso. La lección nos muestra algunos textos muy dicientes. Dice el Salmo capítulo 33, versículos 6 al 9, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. La forma como está redactado este texto y sobre todo el último versículo nos muestra que las cosas no llegaron a la existencia a través de muchos millones de años. El texto no dice porque Dios dijo y llegó a ser hecho, ni tampoco dice Él mandó y llegó con el tiempo a existir. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice Él dijo y fue hecho. No es un tiempo progresivo, es un tiempo inmediato en el pasado, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. A la palabra de Dios las cosas vinieron a la existencia. Hebreos capítulo 11 y en el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. El relato bíblico es muy claro. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El primer capítulo de Génesis afirma que Dios creó el mundo en 6 días, no miles y miles de años. Es más, una versión de la Biblia
por cierto, adulterada. Dice en Génesis capítulo 1 que y fue la tarde y la mañana y llegó a ser el primer día. En esa versión ponen como que cada día fue un periodo de tiempo largo de aproximadamente 7000 años. Pero la evolución teísta va más allá, dice no fueron 7000, fueron miles y millones de años cada día de la creación. Todas estas adulteraciones lo que hacen es confundir, lo que hacen es llevar al mundo a la confusión y a que no adoren a Dios como debe ser, al verdadero Dios. Todo esto son adulteraciones de gente que están manipulados por el enemigo. Eso es lo que se conoce como Babilonia, confusión. Pero de eso hablaremos en las próximas lecciones. Así que no nos vamos a adelantar. Cada día de la creación fueron 24 horas literales. Génesis, cada vez que termina un día de la creación, dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. La palabra que se utiliza en hebreo para referirse a día es la palabra yom. Pero el modificador numérico que lo acompaña, primer, segundo, tercero, este modificador numérico que acompaña en hebreo a la palabra yom, obliga al texto a interpretar la palabra yom, la palabra día, como un día literal. No es posible hacer una interpretación de esa palabra como simbólica de un periodo más largo, como nos ocurrió, por ejemplo, con la profecía de las 2300 tardes y mañanas que vimos bastante extenso en las lecciones pasadas. El modificador numérico que dice fue la tarde y la mañana del primer día, segundo día, tercer día, ese modificador numérico que acompaña a la palabra yom, en el lenguaje hebreo nos obliga a interpretar ese día como un día literal de 24 horas. No nos permite hacer una interpretación simbólica de periodos de miles y millones de años. Además, puntualmente, Dios no creó el mundo en 6 días literales si nosotros puntualmente decimos que no fue así, que Dios no trae a la existencia las cosas en 6 días, entonces, ¿qué sentido o qué importancia podría tener para el ser humano el reposo sabático? Ese es el problema. Eso es lo que Satanás quiere atacar. Él quiere quitar la importancia del sábado. Si eso es así, si realmente Dios no hubiese creado todo en 6 días, si Dios no hubiera llevado a cabo esa creación en 6 días literales, entonces ahí sí podríamos aplicar el hecho de que no hay un día de reposo realmente que guardar. No tendría ninguna importancia. No tendría ningún sentido dejar el sábado como un legado de la creación, porque realmente no hubo literalmente ningún sábado. Hubiese sido un periodo de miles de años, como dice alguna versión adulterada, o serían un periodo de miles y millones de años, como lo dice la evolución teísta. Pero entonces no habría un día de sábado, y si no hubo un día de sábado literal, pues no existe ninguna razón lógica ni justificable para guardar el día de sábado. Pero como cristianos, e interpretando la palabra de Dios con la misma palabra de Dios y sometiéndonos a la palabra de Dios como está escrita, sabemos que realmente Dios creó todo lo que nosotros podemos ver en 6 días literales, incluyéndonos a nosotros. Al atacar el sábado, Satanás está desafiando la esencia misma de la autoridad de Dios.
O sea, Satanás no ha cejado en su voluntad y en su intención de atacar la autoridad de Dios, de usurpar el puesto de Dios. En Isaías 12:14 dice claramente que 12:14 en adelante, dice claramente que él intentó subir al monte de Dios, sentarse en el trono de Dios y hacerse pasar por Dios. No sé si le suena de algo, pero en la palabra de Dios aparece un personaje bastante siniestro realizando lo mismo. ¿Qué podría ser más eficaz para destruir el monumento conmemorativo de la creación de Dios, que es el sábado, sino destruyendo nuestra creencia y nuestra fe en que los días de la creación son días literales? Creo que esa es la forma más efectiva para atacar ese día. Eso hablando de las personas que aún quieren guardar un día de reposo. No es de extrañar entonces que tantas personas, incluyendo los mismos cristianos, ignoren el reposo sabático. No es de extrañarlo. No necesitamos extrañarlo porque esta trampa que ha traído Satanás para el tiempo final es una trampa que ha capturado más gente hacia el lado del mal que lo que hubiera podido hacer a través de las persecuciones, las hogueras, la Inquisición o cualquier cosa de estas. Entrampar al hombre metiendo en su mente que es lo suficientemente sabio como para entender el mundo sin la intervención divina, o que tiene la suficiente sabiduría como para interpretar la palabra de Dios a como sus ideas le indiquen. Esa ha sido la trampa más efectiva que Satanás ha tenido para entrampar al ser humano. Y para atacar, por supuesto, esa institución maravillosa que nos recuerda constantemente quién es el Creador y también quién es el Redentor. No me canso de decirlo en este estudio que llevamos estos días. Es que teorías como la evolución o como la evolución teísta están haciendo un daño terrible en las filas del cristianismo. Ha sido más efectivo que cualquier otro método que Satanás ha implementado a través de los años. Ha buscado la manera de hacer que el hombre ponga en ejercicio y realmente se crea la mentira que nos dio en el Edén, que seremos como dioses. Y realmente a eso está jugando el ser humano en este tiempo. Está jugando a ser Dios. Está jugando a ser Dios de las cosas. A creer que tiene la suficiente sabiduría para entender absolutamente todo lo secreto incluso de Dios. El ser humano juega a ser Dios. Y tú y yo, como cristianos, no podemos entrar en ese juego. Mis queridos hermanos, en este día precioso que el Señor nos ha regalado, yo quiero hacerles una invitación. Quiero invitarles a que por favor estudien la palabra de Dios, estudienla con todo su corazón, con disciplina, con hambre de saber de Dios y sobre todo, estudien la palabra de Dios con mucho temor y temblor de parte del Señor Jehová. Que siempre el Espíritu Santo esté presente en el momento de estudiar la palabra de Dios. Nunca estudien la palabra de Dios para intentar encajar sus ideas en la Biblia. Nunca intenten estudiar la palabra de Dios para
querer apoyar sus propias ideas o sus propias imaginaciones. Eso es lo que ha llevado al mundo a donde va. Eso es lo que ha llevado al cristianismo en general en el camino en el que va. Intentar encontrar en la palabra de Dios apoyo a mis propias ideas. Jamás hagamos esto con la palabra de Dios. Somos nosotros los que tenemos que encajar en las ideas de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que llegar a estudiar la palabra de Dios vaciados de nuestros preconceptos, vaciados de nuestras propias ideas, vaciados de nuestro propio ego y nuestro propio orgullo, de nuestras propias intenciones de ser dioses, de creer que somos muy sabios para interpretar la palabra de Dios. Tenemos que acercarnos a la palabra de Dios con humildad y con toda la intención de que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe la palabra. Que sea Él quien inspiró la palabra de Dios, el que venga e ilumine nuestra mente y nos ayude a entender. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga en este precioso y bendecido día. Que sea un día lleno de bendiciones para cada uno de ustedes, pero por sobre todo, que sea un día en el que la compañía del Señor Jesucristo esté siempre, cada minuto con cada uno de nosotros y no nos alejemos de Él. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y recuerden, en los comentarios, si hay alguna duda o si hay algo que quieren comentar y quieren compartir o quieren añadir o quieren agregar, ahí lo pueden poner. Un buen día para todos.